Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Dios los bendiga grandemente en esta nueva mañana. Damos gracias al Señor por una semana más donde podemos encontrarnos a través de esta transmisión que la hacemos con mucho amor y con mucha esperanza, sabiendo que más temprano que tarde vamos a poder estar nuevamente reunidos. Pensando precisamente en la posibilidad de el tiempo de volvernos a reunir, quiero comunicarles que de parte del presbiterio Emaús, presbiterio al que pertenecemos, está evaluando en estos momentos la reapertura de las iglesias. Ya se está dialogando y se está poniendo en consideración de los consistorios las medidas que consideramos más pertinentes para una apertura segura de nuestros templos. En este sentido, les vamos a estar comunicando la fecha de la posible apertura y cómo iremos abriendo, en qué tipo de gradualidad y cómo será el funcionamiento de nuestra comunidad una vez tengamos luz verde para abrir el templo. Los voy a invitar entonces a estar muy pendientes de nuestras redes sociales, a estar muy pendientes en los diferentes ministerios y diferentes grupos a los que ustedes pertenecen, porque a través de estos canales vamos a dar a conocer los pormenores de la reapertura. Estamos realmente muy felices y muy esperanzados de que el proceso pueda salir bien y llevarse a cabo de la mejor manera. Estamos buscando una reapertura segura, una reapertura con confianza, una reapertura que nos permita ser o en la que mejor seamos prudentes y donde podamos asistir, pero de una manera confiable. Esto va a tomar su tiempo, pero queremos transmitir un mensaje de esperanza y responsabilidad en el sentido de que seguimos trabajando como presbiterio para poder hacer la apertura con las diferentes particularidades de cada iglesia, porque todas las iglesias no son iguales, no están en los mismos lugares y por eso rigen algunos reglamentos, alguna reglamentación distinta en nuestro municipio aquí en Caldas que en otros. Entonces, bueno, los animo a estar orando como comunidad para que el Señor dirija este proceso, nos cuide, nos guarde y nos permita tener estas nuevas celebraciones de una mejor manera. Demos entonces gracias al Señor por la vida, por la salud nuestra, de nuestras familias, por la iglesia, por su provisión. Esta mañana los invito a que oremos en gratitud a nuestro Señor y a la vez pongamos delante de su presencia la consideración de la reapertura de nuestra iglesia. Vamos a orar juntos como hermanos y hermanas en sus casas, con sus familias. Vamos a darle gracias a nuestro Señor y vamos a llevar delante de Él todas nuestras peticiones. Oremos. Señor, esta mañana estamos agradecidos contigo. Gracias, Señor, por un día más, por la vida. Gracias por la salud nuestra, de nuestras familias. Gracias, Señor, porque en estos 6 meses que llevamos de pandemia en el país, tendríamos, Señor, que decir, y hemos sido testigos de esto que estamos diciendo, Señor, y es que tú has sido fiel. Tú has permanecido siendo fiel, siendo bueno, Señor, siendo misericordioso con nosotros. Cada día, Señor, en los momentos de altibajos, en los momentos de confusión y de miedo, tú has estado con nosotros, Señor. Por eso esta mañana nosotros nos acercamos a tu trono con la confianza que le permite el Padre a sus hijos. Nos acercamos, Señor, a darte toda la gloria, a darte toda la honra por tu bondad. Asimismo, presentamos delante de ti las peticiones de nuestros corazones, Señor. Muy especialmente ponemos delante de ti la posibilidad de apertura de nuestras iglesias y nuestras comunidades.
Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, prudentes, activos, Señor, a este nuevo proceso de nueva normalidad. Ayúdanos, Señor, a dar pasos seguros pensando en el bienestar de tu pueblo. Ayúdanos a confiar, Señor, que tú estás con nosotros y que tu presencia nos está acompañando. Ponemos, Señor, delante de ti las peticiones de mis hermanos y hermanas, rogando, Señor, tu dirección, rogando tu consuelo, rogando tu provisión, rogando, Señor, que tu presencia se manifieste de una manera especial en cada uno de ellos. Esta mañana nos reunimos, Señor, en un espíritu para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor, para ser renovados por ella. Por eso, Señor, esta mañana nos acercamos a escuchar tu voz, Señor, a escuchar de ti la dirección, Señor, que quieres para nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los voy a invitar a pasar a este tiempo de adoración, de cantos, donde le expresamos al Señor la gratitud que hay en nosotros, el amor que hay en nosotros hacia Él. Entonces pasemos a este tiempo y retomamos al tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. Bienvenidos, y le voy a invitar en esta mañana para que vengamos juntos y adoremos el nombre de nuestro Dios. Le voy a invitar para que con sus manos levantadas, con su voz alzada al cielo, le cante a su Dios y le digamos que Él es un Dios incomparable, y le digamos aleluya, alabanza sea a nuestro Rey. Venga conmigo y dígase: Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Dígaselo: nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gracias, Dios. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, dígaselo, es cautivado por tu amor. Vamos a decirlo. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios incomparable eres tú. Nunca jamás me separaré de ti. Venga
un momento para que usted le adore a Él y le dice que le ama. Y le dice al Señor en esta mañana: te necesito, Señor. Te necesito no solamente para dar o para pedir. Hoy te necesito para sencillamente decirte que te amo, que eres el Dios incomparable, que eres bueno, que eres grande, que eres misericordioso, que eres majestuoso, eres incomparable, Señor. Por eso decimos: aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, aleluya. Dígalo. Aleluya, sí, aleluya, aleluya. Así es, nadie como tú, y por eso te invito para que en esta mañana usted haga una pausa en su vida. Y en medio de esa pausa, usted y yo podamos contemplar su hermosura. Le quiero invitar para que usted y yo vengamos hoy y de gloria en gloria le veremos, y por eso le cantamos. Le voy a invitar para que cantemos, para que exaltemos y para que levante su voz, exaltando el nombre de nuestro Rey. Vamos a cantar y vamos a decir: de gloria en gloria nuestro Rey es. Él está mostrándonos su gloria y su poder, y por eso bendito sea. Vamos a cantarlo, sí. Vamos desde casa, vamos a cantarle y vamos a decirle: yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan
de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, mi barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, mi barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Así es. Y de gloria en gloria te vemos todos los días. Adorado seas y exaltado seas. Hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo muy fuerte desde la distancia. Les extraño mucho y nos veremos prontamente a través de este canal y a través de este tiempo. Vamos para la parte más especial, que es la palabra de Dios. ¡Chao! Damos gracias al Señor por permitirnos adorarle, por regalarle a la humanidad este precioso don de la música, de la poesía, de las palabras bonitas. Los voy a invitar, mis queridos hermanos y hermanas, a ir de una vez al texto base de nuestra meditación en esta mañana, que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Vamos a hacer la lectura de los 19 versículos de este pasaje, que nos va a narrar el cambio de vida, o al menos el llamado que Jesús le hizo a Pablo, su discípulo, que más adelante se convertiría en una de las piedras fundamentales en el desarrollo de la iglesia de aquel primer siglo, el autor de cantidad de cartas del Nuevo Testamento y un gran pastor, un gran teólogo de la comunidad cristiana del primer siglo. Y he llamado este mensaje la pandemia, el tiempo de cambio para la fe. Sabemos que este tiempo ha sido un tiempo de cambios obligados para todos, desde la manera de vestirnos hasta los lugares que frecuentamos, los cuidados en casa. Todo este tiempo ha sido un tiempo de cambios y aprendizajes. Cada día aprendemos más, cada día salen nuevos estudios, nuevas esperanzas de hacia dónde se dirige todo este tema de emergencia de salud. Y justamente este tiempo también acompaña, o es propicio más bien, para que se den cambios fundamentales, cambios profundos en nuestra manera de relacionarnos, tanto con las personas como con Dios mismo. Todos los sentimientos que afloran en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de precauciones, en este tiempo de enfermedades, es un tiempo donde nos permite pensar a Dios y pensar en nuestra fe hacia Él de maneras diferentes. Hablemos entonces esta mañana de la pandemia como un tiempo para el cambio en nuestra fe. Y les voy a invitar a que entonces, pensando en este tema del cambio, leamos el pasaje de Hechos capítulo 9, después oremos y pasamos a la reflexión. Dice: Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, en caso de hallar hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó una poderosa haz de luz que venía del cielo, y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿Y quién eres, Señor? La voz le dijo:
Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz que venía del cielo, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre: Ananías. Y éste respondió: aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Derecha. Allí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio a un varón llamado Ananías que entraba y le imponía las manos, por lo que le hacía recobrar la vista. Ananías le respondió: pero, Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprehender a todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo: ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que él tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento, de los ojos de Saulo cayó algo que parecía escamas y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado. Y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Demos gracias al Señor por este pasaje y pidámosle que Él nos hable como iglesia, como creyentes. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la conversión que leemos en ella de Saulo, pero también la conversión de Ananías, Señor. Dos hombres que se encuentran contigo de manera diferentes en determinados momentos, Señor, de su caminar en la fe. De esta manera rogamos, Señor, un encuentro contigo en este momento, Señor, en lo que estamos viviendo, en el proceso de nuestra fe, de nuestro peregrinaje, Señor. Queremos encontrarnos contigo y tener, Señor, una conversión nueva, porque sin duda, Padre, este tiempo también es una oportunidad para el cambio, para la transformación, para pensarnos distinto. Te bendecimos, Señor, y rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo. Amén. Hablamos entonces aquí en este tiempo de cambios en dos posibilidades que tenemos desde la fe. La primera, la posibilidad de la conversión, y la segunda, la posibilidad de la renovación. Conversión a la fe, renovación a la fe. Lo único verdadero o el único derecho real, verdadero que tiene el ser humano es el derecho a cambiar, el derecho a transformarse, a moverse de un lado a otro, a mutar, a transformarse, a dejar de ser y convertirse en alguien nuevo. La vida misma nos señala los cambios. La vida es un constante cambio. No estamos siendo los mismos todos los días. Cada día hay algo en nosotros que está cambiando. Y la verdad es que el tiempo de pandemia también es un tiempo de transformaciones, de cambios. Es posible que este sea un tiempo, un cambio que se efectúe o que se realice en nosotros, un cambio para bien o un cambio para mal, un cambio para mejorar o para empeorar, pero muy difícilmente podemos decir que después de todo este tiempo vamos a salir neutrales, estáticos o siendo los mismos. Pablo
también experimentó en su vida el cambio, un cambio profundo, un cambio que lo lleva a una conversión, a una fe diferente a la que él pensaba y sostenía. Y esta era la fe a una persona, a Jesús mismo. Yo quisiera que miráramos algunos aspectos de la conversión de Saulo, dónde es que radica en Saulo sus conversiones y cómo estas conversiones pueden tener hoy en nosotros algún efecto. La primera conversión que notamos en él es la conversión de lo fuerte a lo débil, porque la imagen de Pablo en este pasaje es una imagen de un hombre fuerte, un hombre con mucha influencia en los círculos religiosos en Jerusalén y por lo tanto en los círculos políticos. Es amigo de la persona más fuerte con la que contaba el templo, que era el sacerdote. Este Pablo es amigo de una figura religiosa y política muy fuerte. A la vez, Pablo muestra su fuerza no solo en las cercanías con las élites, sino en su determinación de perseguidor. Advierte Pablo allí sus proyectos, la fuerza de sus proyectos, sus creencias inalterables, la fuerza de lo que cree. Entonces iba a buscar a los que se hacían llamar discípulos de Jesús a los lugares para arrastrarlos hasta Jerusalén, para encarcelarlos, para causar violencia, dolor. Es un Pablo que realmente muestra su poder sobre los otros. Y bueno, tendríamos que decir que en cierta manera es fácil ser fuerte cuando se ejerce dicho poder con los más débiles y vulnerables, porque a Jesús en estos primeros discípulos son personas, en su mayoría campesinos, artesanos, gente común y corriente, que pues era en su mayoría indefensa, desarmada. Recordemos que después de la muerte del Señor muchos terminan alejados, con miedo. Entonces es fácil ser fuerte en un contexto de esta manera. Digamos de alguna manera que Pablo era una especie de Goliat, un hombre grande ejerciendo la fuerza y el temor sobre algunos más pequeños. Y este Saulo pasa de la fuerza a la debilidad. Y es que en el camino que lo conducía a Damasco, este que se creía fuerte se encuentra con un Jesús que es mucho más fuerte, un Jesús que lo supera en grandeza y en capacidad. Pero esta fuerza de Jesús no es la fuerza que destruye, sino que construye. No es la fuerza para herir, sino para sanar. Hay una nobleza en Jesús que lo hace grande, que lo hace poderoso, y es la nobleza de la compasión y de la misericordia. Este Jesús se acerca a Pablo, su perseguidor, y lo que le acerca más que la reprobación es la vida, le permite el cambio. Y aquí se comienza a notar con mayor claridad la transformación de la vida de Pablo, porque es un hombre que pasa de ser inderrotable de alguna manera a estar en el piso. Un hombre que se creía muy firme en sus convicciones, que se creía muy firme en su proyecto de perseguir a la iglesia y de meterlos a la cárcel, y ahora está en tierra. Ahora ha caído en el polvo, en la tierra. Estos elementos nos recuerda el piso, la tierra, de alguna manera nos recuerda de qué estamos hechos, de dónde venimos y a dónde volvemos. Saulo, que tenía la visión y la misión clara de para dónde iba a conducir a los discípulos de Jesús, se queda sin vista, queda ciego, confundido. Su claridad es oscuridad para Dios. Y Dios comienza entonces a mover en Pablo esta transformación de vida. Este hombre que decía ir a Damasco, ir a otros lugares, a las sinagogas, ahora está inmóvil, no se mueve. Ha quedado capturado, ha quedado atrapado, ha quedado bajo el poder de alguien más grande que él. El fuerte entonces en este pasaje no come, no bebe, ha quedado débil.
la derrota, el suelo, la vergüenza del fracaso, lo incontrolable, el lugar del miedo. Son sitios, momentos, lugares seguros para la conversión. Estar derrotado, fracasado, confundido, sin dirección, es el momento, es uno de los momentos más especiales para la conversión. Ya lo decía el teólogo conocido como Padre Pío, decía: bendita la crisis que te hizo creer, bendita la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar a Dios. Esta pandemia nos ha enseñado justamente eso, nos ha convocado, nos ha llamado a una búsqueda más intensa de Dios. Nos convoca la crisis a alinear nuestras vidas al Señor, a depender más de Él, a confiar más de Él, a abandonarnos más a Él. Cuando vivimos lo incontrolable, cuando vivimos la falta de dirección en el mundo, esto nos permite esta sensación que tenemos los creyentes de abandono a las manos de Dios, de saber que nuestro Señor tiene la última palabra en todo lo que se viene. Este Pablo pasa de lo fuerte a lo débil, pero también pasa de una conversión de sí mismo a Jesús mismo. La conversión que cambia a Pablo es una conversión que no lo lleva, o lo lleva más bien a no preguntarse por él. Pablo no se está preguntando en este pasaje qué me pasó, ahora qué voy a hacer, qué estoy haciendo en este sitio. No, Pablo no está respondiendo por su vida allí. Este se encuentra con Jesús y ahora todo su discurso, toda su interacción depende de lo que este Jesús le va a decir. De ahí que lo que él dice es: ¿quién eres tu Señor? Aquí se plantea la pregunta decisiva de su vida. Ya no es pensando él sobre sí mismo, sino pensando en Jesús. Este Jesús, esta pregunta por Jesús, no es un mero formalismo de darse cuenta quién era el que lo estaba, que estaba allí, que le había hecho caer, sino que es una pregunta por la existencia misma. Es decir, ¿quién eres tú y qué tengo que ver yo contigo? En otras palabras sería esta: ¿quién eres tú, Señor, y quién soy yo para, para contigo? ¿Qué estás buscando de mí? Y Jesús es el maestro que no se va por las ramas. Le habla de un yo y un tú directo. Yo soy Jesús y tú eres el que me persigue. Yo soy Jesús y tú eres el que me vas a servir como un instrumento en mis manos. Yo soy Jesús del que tú ahora seguirás en sus planes. Aquí ocurre entonces la conversión de Pablo. Este tiempo que llevamos viviendo y sufriendo la pandemia nos lleva a preguntarnos sobre algunas preguntas decisivas sobre la vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quién es Jesús para mí realmente? ¿Qué tan legítima es mi fe? Seguro que habría otro sentido más allá de trabajar, gastar y trabajar. Este tiempo cuestiona nuestras vidas, nos hace preguntarnos por aquellas preguntas decisivas para la vida y para la fe. Y esto nos lleva o nos invita más bien a una conversión genuina. Volver a Jesús. Volver a Jesús es la oportunidad de encaminarnos otra vez en la respuesta del tú y el yo. Dejar el cristianismo impersonal, de decir, sí, el cristianismo es esto, el cristianismo es lo otro, el cristianismo es amor, el cristianismo es perdón, para ya tener y sostener con Jesús un encuentro del tú y el yo. Yo te amo, yo te busco,
Tú me amas, tú me perdonas. Yo amo al otro y yo perdono al otro. Esto tiene que ver conmigo. Nosotros nos preguntamos en este tiempo sobre nuestra fe para reconocer a la vez nuestras propias desviaciones, para conocer cómo como familia humana nos hemos desviado, cómo nos hemos hecho dolor, cómo hemos maltratado la tierra, cómo hemos accedido o nos hemos, perdón, excedido de considerar que somos señores, sino administradores de lo que nos rodea. Este tiempo de pandemia nos ha invitado y nos invita hoy a reorientar la vida. Y en lo primero en lo que vamos a reorientarnos, y los invito a pensar en esto, es hacia una fe mucho más sincera, mucho más profunda, una fe mucho más comprometida, no solo en términos de búsqueda del Señor, sino también en términos de búsqueda de una justicia mayor para todos nuestros hermanos y nuestras hermanas. Esto nos invita el Evangelio esta mañana a, a buscar una fe genuina que nos lleve a buscar el bienestar del otro también. Porque en Pablo ocurre eso, en Pablo ocurre un cambio, una transformación de vida que va de la particularidad de estar persiguiendo, de ser un perseguidor, a buscar ahora ser un maestro de la iglesia, a plantearse ser un maestro. En este sentido, este momento de pandemia que nos invita al cambio de la fe es un cambio a la conversión, pero también es un cambio a la renovación. Y es que una vez convertidos a la fe en Jesús, una vez vueltos a Jesús, nos llama el Señor a una conversión constante, a una renovación constante de la fe. Esto es lo que experimentaron los discípulos en todo momento. Un continuo buscar, una continua renovación de su espiritualidad. Y la persona que encarna esta renovación en el texto es Ananías, porque si bien Ananías es la persona que Dios usa para de alguna manera traer a Pablo y presentarlo ante la comunidad, Ananías es una persona que también tiene un encuentro con Dios en su fe. Porque noten ustedes, Ananías ve pero no escucha. Jesús se le aparece en una visión, le dice: Ananías, ve a donde Pablo, pero él no escucha, a diferencia de Pablo, que está escuchando pero no ve. Noten que Jesús le dice: ve y ora por un hombre llamado Pablo que no tiene visión. Ora para que este hombre reciba la visión. Y Ananías le dice: Señor, yo he escuchado de Saulo, yo sé quién es él, sé qué ha hecho. Ananías asume saber todo lo de Pablo y todo lo de Dios. De alguna manera, Ananías, volcado en sus prejuicios de quién era Pablo, parece que desea o intenta señalarle el camino a Dios de lo que Dios debe hacer. Para Ananías, Saulo es muy malo, no le alcanza la gracia, es imposible que me estés mandando allá. Ananías corta, reduce, simplifica el reino de Dios. De alguna manera, Ananías es el prototipo o es el tipo de discípulo que domestica a Jesús, que se lo apropia, que lo clasifica, que le está diciendo continuamente cómo debe obrar en determinado momento. Entonces es el discípulo que está tratando de señalarle al Señor qué debe hacer, qué le debe pedir y qué no. Ese es Ananías. Y Ananías tiene también allí una conversión, porque es el discípulo que se convierte o se renueva, más bien renueva su fe a Jesús. El discípulo que se volcó a sí mismo, Ananías, termina entonces convertido a Jesús. Se convierte a Jesús en una nueva conversión y lo alinea su vida, sus planes, sus proyectos a Jesús. Decide entonces ir a donde Pablo, contar su visión, orar por él, acompañarlo en todo lo que tenía que ver. Este Ananías
comienza entonces a vivir la aventura de tampoco tener el control del quehacer de Dios. Y esto nos puede generar dos sensaciones o dos sentimientos como discípulos. Vivir en la confianza o vivir en la angustia. Porque si vivimos en la confianza, implica que nosotros nos abandonamos a Dios. Frente a lo que no tenemos control, tendríamos esos dos caminos. Nos abandonamos a Dios y con esto confiamos en Dios, o nos abandonamos a nosotros mismos y crece la confusión, el miedo, el temor, y crece nuestra inseguridad ante lo que viene. Ananías es el discípulo que cree que conoce a Dios, que cree que agotó a Dios y que puede hacer con su vida y con la vida de los otros lo que a él le parece. Dios obra así, Dios no puede obrar así. Pero sabemos que Dios lo desborda, Dios no tiene un manual de funciones que nosotros le imponemos, es el Dios que no permite ser capturado por nuestros prejuicios, por nuestros temores, por nuestros miedos, sino que es el Dios que sigue obrando, es el Dios que sigue trabajando, es el Dios que sigue proponiendo cosas que a veces nos parecen una locura. Y la fe es eso, la fe es una aventura, una cotidianidad donde a diario tenemos que descubrir nuevamente a Dios, porque estamos ante el misterio por excelencia, el Dios inagotable, el Dios inaprehensible. Entonces vivir la aventura de fe es vivir, estar metidos en esa búsqueda. Por eso es tan hermoso que en este pasaje a los discípulos de Jesús se les llame los del camino, porque es que caminar es explorar, caminar es encontrar cosas nuevas, caminar es visualizar otras cosas, caminar es tener otros paisajes. Quien camina se encuentra en su caminar con diferentes paisajes, diferentes momentos, no es estático. El Señor nos ha invitado a vivir en esta pandemia unos cambios, y estos cambios también tienen que ver con nuestra vida, con nuestra fe. Por eso esta mañana la segunda invitación que les propongo, la primera de ellas que vimos, la conversión genuina, pero la segunda invitación es a una conversión constante. Nos llama el Señor a volvernos a Él siempre como una búsqueda, una posibilidad abierta de ser cambiados y transformados. El Señor nos estimula a saber que los cambios de trabajo, los cambios de lugar de residencia, los cambios de liderazgo, los cambios aún mundiales que nosotros nunca habíamos previsto, el Señor nos va a invitar a ver estos cambios con fe, con esperanza. Nos invita el Señor a ver estos cambios como la posibilidad abierta de Él seguir caminando con nosotros y enseñarnos en esos caminos que nosotros a veces amañábamos a nuestra manera. Es la invitación del Evangelio, es a una conversión sencilla, acercarnos a escuchar, a intuir, a discernir la vida, nuevas formas de vivir con Jesús. Mi pregunta es, ¿qué has descubierto en este tiempo? ¿De qué otras formas se puede vivir la fe en Jesús que pasado este tiempo no deberíamos abandonar? ¿Cómo ha transformado la fe este tiempo, estos meses, que de otra manera no se pudiera transformar la fe? Y esto ocurre a los 10, a los 20, a los 60 años. No sabemos si en adelante tendremos nuevas pandemias. Lo que sabemos es que tenemos hoy una oportunidad de vivir este tiempo y de ser transformados y cambiados por el Señor. Convirtámonos esta mañana y renovemos nuestra fe esta mañana en el Señor, a sus propósitos en nuestra economía, a qué puede ser, a qué nos invita el Señor a ser diferente. Y es también convertirnos en la manera más elemental, convertirnos en aquellos hombres que muestran la imagen de Dios, que es quizás el elemento primario, inicial de cuando se creó el hombre,
dice la Escritura, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pues este es un buen tiempo para renovar ese llamado a ser imagen de Dios, a, a modelar a los otros cómo es este Señor que nos llama a su encuentro. Porque en últimas, Pablo y Ananías terminan sus vidas haciendo esto, alineando su corazón, llenando sus vidas de Jesús. Entonces, los voy a invitar, mis amados hermanos y hermanas, a que vivamos esta experiencia de conversión diaria, pero muy particularmente que asumamos este tiempo como un tiempo donde el Señor nos convoca a otras formas de fe, a formas mucho más firmes, mucho más profundas, mucho más arraigadas de nuestra fe hacia Él. Oremos y pidámosle que esto sea posible. Señor, esta mañana estamos agradecidos contigo por tu palabra. Gracias por la vida de Pablo y de Ananías, los cambios que trajiste a sus vidas. Gracias porque también nos llamas a nosotros, a la transformación, al cambio. Nos llamas, Señor, a una fe más profunda, más arraigada, a una fe, Señor, que no te pone condiciones, sino que se abandona en tus manos. Ayúdanos, Señor, a ser convertidos también de nuestros propios yo a ti, que no sea nuestra manera de pensar, que no sean nuestras maneras, Señor, a veces de entender y de comprender cómo funciona la vida, lo que rija nuestra cotidianidad, nuestra relación con nosotros, sino que humildemente nos acerquemos, Señor, a decir como Pablo y como Ananías, estamos ciegos, estamos sordos, Señor, no sabemos para dónde vamos, pero gracias porque podemos, Señor, ser retados, desafiados a asumir la fe de otra manera. Te bendecimos, Dios bueno, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor los bendiga, las bendiga a todos, que tengan una bonita semana y esperamos encontrarnos nuevamente con la ayuda de nuestro buen Señor. Dios los guarde, les amamos mucho y mucho cuidado pues en nuestras redes y estar activos para la información que les vamos a ir dando. Que el Señor los bendiga. Un buen día.